dar a conocer qué fue lo que sucedió o de qué tiene conocimiento y que vea que no hay ningún tipo de respuesta, pues genera mucha frustración. Y lo peor puede suceder cuando la persona a la cual denunció a lo mejor es capturada durante 24 horas, pero luego aparece en el vecindario nuevamente. Entonces eso sí genera mucho temor, y especialmente si la persona pertenece a uno de los cuerpos de seguridad, podría ser que eso sí genere mucho temor. Aunque no necesariamente la persona que fue detenida sepa quién lo denunció, pero el denunciante va a quedarse en una situación de mucha zozobra durante mucho tiempo, esperando que algo pueda suceder. Entonces, mientras no mejoren ese tipo de aspectos, yo creo que la población va a seguir absteniéndose de presentar denuncias. Creo que debe ser lo más integral posible. Y yo quiero mencionar algo, aquí es donde las organizaciones sociales pueden contribuir, pueden ayudar, porque si algunas denuncias se hacen a través de organizaciones sociales, a lo mejor la persona que denuncia no le da seguimiento, pero la organización sí lo hace. No necesariamente caso por caso, pero sí puede ir estableciendo algún tipo de comunicación con la institución para garantizar que esas denuncias tengan seguimiento y que sea algo sostenido además, porque en algunos momentos nosotros vemos como una especie de altibajo. Mejora una situación, pero cuando cambia el funcionario vuelve a empeorar. Entonces, ¿cómo mantener de manera sostenida ese tipo de políticas? Es otro de los retos que debemos de plantearnos, y que el nuevo ministro y la nueva fiscal en estos momentos debe plantearse también cómo mejorar eso. Cuando uno hace un repaso de los últimos gobiernos, estos cuerpos élites de seguridad de la cartera de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, que les han cambiado de DINCA, de INC, pero de verdad, o sea, en cada gobierno hemos visto cómo estos cuerpos élites están en nexos con secuestro, narcotráfico, aquel emblemático caso del Boquerón. O sea, ¿qué pasa con esa unidad de investigación de la cartera de Gobernación? ¿Habrá que eliminarla? ¿Qué hay que hacer ahí? Porque vemos ya de varios gobiernos atrás que ahí hay un problema permanente. Bueno, yo creo que hay un problema clave, por ejemplo, en las unidades que se encargan de narcotráfico, y esto es sobre todo porque son unidades apoyadas, por ejemplo, por Estados Unidos, donde todos los procesos se hacen en la misma unidad, es decir, hay procesos de inteligencia, de investigación y de operación. Al juntar esas tres en una misma unidad, es lo más común, es que la persona tiene el control de absolutamente todo lo que está pasando, y entonces al tener la información y también dirigir la operación, es mucho más fácil que pueda también caer en grados de corrupción o ser cómplice de, porque es decir, se da cuenta y controla todo el proceso, y por lo tanto son los más buscados por el crimen para poder controlarlos o poderlos volver cómplices. Esto es un problema que hemos señalado de cuando la estructura policial no responde a un criterio o a modelos propios, sino las unidades responden a los intereses de aquellos que están financiando las unidades, y lo hacen como islas dentro de la misma policía. Es decir, en la medida que no se refuercen esos controles para toda la policía, en la medida en que no hay una inteligencia que sirva para todos los cuerpos policiales y que no se mezcle con la investigación o con la operación, es decir, en esa misma medida se presta para que esto suceda. Entonces, hace falta una profesionalización aún mayor de la policía, el que haya áreas separadas de inteligencia, de investigación y las operativas, y por supuesto el área de seguridad comunitaria o el de aproximación con la población, que es quizás la más importante de la policía, que también tiene que tener su propia especialidad. El problema es cuando no hay especializaciones y todos hacen lo mismo y todo se reproduce dentro de la misma unidad. Finalmente, Mario, ¿pasa esto por el tema de los salarios? Se lo pregunto porque el día de ayer, en la primera declaración de los 9 agentes, pues no hubo quien hizo la observación cuando la juez les preguntaba cuánto devenga mensualmente, pues los salarios iban desde los 3.500 y no pasaban de los 6.500. Y alguien decía en el juzgado, bueno, pero a estos muchachos les ponen la tentación de robarse un furgón con cocaína escondida, o sea, ¿pasa el tema por los salarios o es cuestión puramente de valores propios? Mire, yo creo que son ambos aspectos. Los salarios que son demasiado bajos. Además hay algunas circunstancias especiales, como el hecho de que los policías son de uno de los extremos geográficamente hablando del país y los trasladan hasta el otro, por ejemplo, lejos de la familia,
Entonces el hecho de estar aislados también junto con los bajos salarios puede provocar que puedan caer en ese tipo de aspecto. Pero por otro lado, yo creo que la Academia de la Policía debiera de fomentar valores y principios entre todos los estudiantes. Hay suficientes indicios como para poder establecer que este es un factor importante. Hay policías en algunos países que tienen salarios igual de bajos. Las policías en muchos países tienen malos salarios y sin embargo esas policías mantienen la rectitud, etcétera, en el trabajo. Incluso aquí en Guatemala yo creo que dentro de la institución de la policía los corruptos son los menos. Yo creo que la mayor parte de los agentes están tratando de hacer un buen trabajo. Y es obvio de que en este caso, de los 9 policías que fueron detenidos y que seguramente hay más, estos pertenecen a toda una red, porque ¿cómo iban a obtener información de qué furgón era el que seguramente transportaba droga? Además, yo estoy seguro que no cualquier ciudadano que tenga X cantidad de drogas en su poder sabe a quién vendérsela. Tiene que tener contactos con determinadas redes. O sea, yo creo que ellos son solamente los instrumentos de toda una mafia que hay dentro de la Policía Nacional Civil, y ojalá que se logre desarticular esa mafia. Quiero recordar nada más que no es la primera vez que la Policía Nacional Civil es objeto de este tipo de actos. Hay muchos que han sido incluso procesados y hasta sentenciados por utilizar a la Policía Nacional como trampolín para sus actos delincuenciales. Bueno, gracias a ambos por haber estado con nosotros hablando de este tema. Los 9 agentes de la Policía Nacional Civil ya enviados a prisión preventiva y ligados a proceso. Vamos ahora a hacer contacto con